organismo judicial. ¿Dónde se encuentra regulado el organismo judicial? En la Constitución se encuentra del artículo 202 al 222. Para que lo ubiquemos en la Constitución, porque ahorita nos vamos a ir viendo los artículos más importantes en cuanto al organismo judicial. En la Constitución, después nos vamos a pasar a la ley del organismo judicial, que es donde se encuentran las disposiciones de una forma más amplia. ¿Oyeron? Muy bien. Sus facultades, el impartir justicia, ¿verdad? Muy bien. Impartir justicia de conformidad con qué? Con la Constitución y las leyes de la República, y los cuales el Estado les confiere independencia judicial para poder resolver los asuntos. ¿Sí? Muy bien. Leamos el artículo 203, por favor, Edison. 203. Independencia del organismo judicial y potestad. 203 es el principio de independencia judicial, por si quieren anotarlo arriba del epígrafe. Principio de independencia judicial. 203, por favor. Principio de independencia judicial. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requiera para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por parte de la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Justo esta semana vi la noticia de una persona que en el 2021 fue condenada a 133 años de prisión, que en sus hombros llevaba 8 asesinatos, misma que por orden judicial, eso decía la noticia, ¿verdad? Misma que por orden judicial, emitida el 11 o a finales de abril, con el mes de abril, ordenó al sistema penitenciario la liberación de esta persona. Entonces el sistema penitenciario, pues obviamente obedece las órdenes del OJ, y lo liberaron. El 11 de mayo apareció un cadáver envuelto en sábanas, o en estas fechas de mayo apareció un cadáver envuelto en sábanas, hace como 20 días, y no lo habían identificado hasta esta semana. Y esta semana se dieron cuenta que había sido esta persona que había sido liberada en el mes de abril y por orden judicial. Entonces, los periodistas o no sé quiénes consultaron al organismo judicial y ellos en el memo que respondieron hicieron referencia a la independencia judicial, a ese principio, y que desconocían del proceso, pero que me imagino que iba a estar en investigación por el hecho y por el morbo que tiene ya el caso, ¿verdad? No sé, es solo como referencia y porque Como como dice referencia a usted, la sí, independencia judicial, sí es que cada juez, obviamente, como juez tenemos la obligación de resolver los casos y resolver las solicitudes planteadas de conformidad con las constancias procesales y pruebas aportadas al proceso. No puede venir otro tribunal u otro juzgador a venir o alguna de las partes a querer persuadir al juez para que tome una decisión, en teoría.
Muy bien. Ahora aquí hay una cosa muy importante. Aquí dice la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está conformada por jueces de paz, juzgados de instancia, sala de Corte de Apelaciones, cámaras, cámaras de la Corte de Apelaciones, las cámaras civil, amparo y penal. ¿Sí? Ahora bien, nos dice, y por los demás tribunales que la ley establezca. Hay un tribunal especial que es el Tribunal Militar, para que lo anote. Esto ya es muy aparte, esto lo vamos a ver en los regímenes que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Si es que nos da tiempo. Muy bien. Lorena, Tribunal artículo militar, güey. 204, los tribunales militares, Lo son los que colocamos tienen aquí. el ejército. Sí, para que hagan observación. Artículo Ok. 204, me dijo, ¿verdad? Sí, ese es el Ok, principio de supremacía constitucional, para que se lo anoten arriba. ok. Artículo 204 establece condiciones esenciales de la Administración de Justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Muy bien. Gracias, Lorena. Aquí está lo que hemos venido hablando, que la ley prevalece sobre la Constitución prevalece sobre cualquier otra ley ordinaria o reglamento que exista en cuanto a en nuestra legislación guatemalteca, obviamente, ¿verdad? 206 que nos habla sobre el derecho ante juicio que poseen los jueces y magistrados. Juan Carlos, por favor. Artículo 206, derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que lo determina la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si al lugar o no a formación de causa contra el presidente del organismo judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a esta última la competencia en relación a los otros magistrados y jueces. Muy bien. ¿Dónde dijimos que va a estar el trámite para solicitar el antejuicio en contra de los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Decreto 85-2002. Ley en materia de ¿Vamos? antejuicio. Y exacto, la ley en materia de antejuicio. Decreto 85-2002. Bueno, ahora bien, nos vienen los requisitos para ser magistrados o jueces. ¿Sí? María Eugenia, ¿me hace favor? 207. Boylick. Artículo 207. Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados o jueces deben ser guatemaltecos de origen, de Número reconocida 1. honorabilidad, estar Número en el 2. goce. mm, Estar en el goce de yo no sus lo tengo con derechos número. ciudadanos. No, pero Estar eso en se el los estoy goce diciendo. Ok, bueno. Ok, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y Número ser 3. abogados y colegiados, salvo Número las 4. excepciones que la ley y establece, y permítame que aquí me perdí, salvo las excepciones que De la ley. que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa o jueces menores. ¿Sigo? Solo les voy a dar una explicación en cuanto a esto. Ok. Que antes los jueces, antes para ser jueces no se necesitaba pasar por la carrera judicial. Ahora existe el Consejo de la Carrera Judicial, que se lleva un trámite para poder optar al cargo primero de juez de paz, segundo juez de instancia, y ya después poder optar a magistraturas. ¿Sí? Mm, Muchísimo antes, desde el 2000, creo que si no estoy mal, desde el 2000 o 2004 por ahí, se implementó esto, el Consejo de la Carrera Judicial. Antes, los jueces solo eran nombrados por la Corte Suprema, aunque no fueran abogados y notarios.
solo con relación a la experiencia y eran jueces empíricos. Desde esta fecha, desde el 2004 más o menos, 2005, por ahí vinieron y les fijaron un plazo a los que ostentaban el cargo de jueces para que se pudieran graduar como abogados y notarios, ¿sí? Mm, Por eso es de que está esta pequeña excepción acá, porque antes no era necesario, no era necesario ser abogado y notario. Era una excepción de ah, las que había. Más que todo los juzgados de paz del interior, porque ahí al más antiguo o a la persona que tenía más antigüedad en trabajar en ese juzgado era nombrado como juez y solo era nombrado a dedo. Bueno, usted va a ser el juez de paz de Tiquiritiquiri, digamos, y ahí se quedaron, aunque no fuera abogado y notario. Posteriormente, cuando se implementó el Consejo de la Carrera Judicial, fue que ya les dieron un plazo para que se graduaran como abogados y notarios. Si no se graduaban en ese plazo, creo que les dieron 1 o 2 años, creo que les dieron para graduarse. Si no se graduaban en ese periodo, los quitaban como jueces y ponían a personas ya con el título de abogado y notario. ¿Sí? Bueno, sigamos con el articulado, María. mm, muy bien. Lick, solo es una pregunta con respecto a lo que acaba de usted de contar, pero si la Ujú. persona que ponían supongamos que quitaban a la que no tenía el título de abogado y notario y ponían a una que sí ya tenía, pero no tenía la experiencia, eso no afectaba en algo la calidad de distribución de la ley. Les voy a- Es que para poder optar a ser juez, se tiene que llevar un procedimiento. Les voy a Ajá, contar a grosso modo cómo es el procedimiento. Consejo de la Carrera Judicial saca convocatoria. Se llenan ciertos requisitos. Obviamente, dentro de esos requisitos va a ir la experiencia. Tiene que tener como mínimo 5 años de experiencia como abogado y notario o si es abogado y notario tiene que tener experiencia dentro del organismo judicial o dentro de si es interna la convocatoria dentro del organismo judicial por lo menos 3 años y ser colegiado activo. Si es fuera del organismo judicial, tener 5 años de colegiado activo y experiencia en litigación, por ejemplo. Ahí es donde van ya viéndose los requisitos de la experiencia, porque obviamente mm, tampoco van a poner a alguien que no tenga experiencia judicial. Ya después de eso claro. se pasa el primer filtro, que es la revisión del expediente, que se cumpla obviamente la experiencia hay que acreditarla, ¿verdad? Con algún documento. Después de eso se pasa al siguiente filtro, que es el examen jurídico. Se hace el examen jurídico, obviamente tiene que sacarse un punteo de 75, si no, eh, no puede pasar al siguiente. Desde ahí ya queda excluido. Digamos que son 100 los que presentan expediente. De esos 100, digamos, 30 no cumplen con los requisitos que se requieren, ya van quedando 70. De esos 70, el siguiente filtro, que es el examen jurídico, es el que la mayoría pierde, que ahí pierden otros 30, ya van quedando 40. Después del examen jurídico sigue el examen psicométrico. Este examen Mm, psicométrico lo pierden pocos, digamos que de ahí quedan 10, quitan a 10, ya quedan 30. De esos 30 todavía hay una entrevista con el Consejo de la Carrera Judicial, que está conformado por un representante del magistral de la Corte Suprema, de la Sala de Corte de Apelaciones, de jueces de primera instancia, jueces de paz, está también un psicólogo y está, ¿quién más? Ya no me recuerdo quién más está dentro de esa entrevista que nos hace. No me recuerdo quién otro, pero es una entrevista donde uno llega, están todos ellos ahí, uno lo ponen en el centro y le empiezan a hacer preguntas. Sean preguntas personales, preguntas jurídicas, y esta entrevista las van haciendo match con el examen psicométrico. Y de ahí de esa entrevista es el otro montón que se quedan, porque toman en sí, es cuenta un la proceso forma, largo. sí, por lo menos, y eso es solo para entrar a la Escuela de Estudios Judiciales. Por lo menos ese proceso son unos
6, 7 meses. Después, le aumentaron 3 meses más, ahora son 11 meses los que se estudian. Se estudia, bueno, dependiendo de la modalidad, puede ser virtual o presencial. Si es virtual, se trabaja y se estudia. Si es presencial, solo se estudia, porque se va a la Escuela de Estudios Judiciales. Y de ahí todavía se espera a ver quiénes son los que ganan el proceso. Entonces, no es como que sea nada más así de que presentan el expediente y ya van a ser jueces. Muchas gracias, Sí, Lick. ajá. Sí, definitivamente ahora sí hay buenos filtros. Sí, incluso aunque haya buenos filtros, también hay cosas que se van porque hay jueces que obviamente han estado toda su vida en área penal y al pasarse al área civil, obviamente no van a hacer nada y viceversa. Están en área penal, por eso es de que se entra a la escuela de estudios judiciales para, obviamente, refrescar todo penal, civil, administrativo, laboral, familia, y se tiene que saber de todo un poco para cuando los vayan nombrando en las distintas judicaturas, porque como hay jueces titulares, también hay jueces suplentes. Los jueces suplentes son los que andan de judicatura en judicatura cuando hay jueces que no puedan estar en su judicatura nombrada. Muy bien, sigamos con el siguiente párrafo. Muy bien, gracias. Gracias, Lick, nuevamente. Bueno, la ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales que deban observarse según la materia de que se trate. Los magistrados, perdón, la función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos, sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia prestarán ante el Congreso de la República la protesta de administrar pronta y cumplida justicia. Los demás magistrados y jueces la prestarán ante la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, aquí hay dos situaciones muy importantes, que dice que es la función de magistrado, juez o juez es incompatible. Sin embargo, la ley de la carrera judicial regula ay, ¿cómo es que se llama? Se me acaba de ir la palabra. Exenciones. ¿Qué son las exenciones? Son permisos para que los jueces o magistrados puedan optar cargos públicos, así como el que está en el Ministerio de Gobernación, que eres juez de instancia. Él era juez de instancia, pidió una exención para ser ahorita ministro de Gobernación. El Lic Villeda es. Pero otra cosa importante, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia prestarán ante el Congreso de la República. ¿Quiénes son los magistrados de la Corte Suprema? Aparte de los magistrados de la Corte Suprema, que son 13, también los magistrados de sala de la Corte de Apelaciones. Ellos, bien estoy grabando la clase, bien estoy grabando, Juan Carlos. Bueno, aparte de eso, los de la Corte de Apelaciones también protestan ante el Congreso cuando son electos. Y ahora bien, nosotros cuando tomamos posesión, cuando nos nombraron como jueces, nosotros nos dirigimos hacia el Palacio de Justicia y ahí nos protestan como jueces de paso de instancia. ¿Sí? Muy bien. Siguiente artículo, vamos a leer el requisitos. Bueno, todos los requisitos ya los tenemos, ¿verdad? Dijimos que son 4. Sí les pusieron un número, ¿verdad? Trick, solo en el segundo párrafo dice la ley fijará el número de magistrados, son 13. ¿Esos se establecen en la ley de la carrera judicial también o en alguna Esos proporción? ¿Cómo? ahorita los vamos a ir viendo. No, esos se establecen ya, nos dice cuántos van a ser los magistrados. Van a ser 13 y van a conformarse por cámaras. Eso lo vamos a ir viendo más adelantito. ¿Sí? Bueno. Ser guatemaltecos, número 1, reconocido en la habilidad, número 2, goce sus ejercicios ciudadanos, número 3, ser abogados sin datos. Bueno, 4. Ahí estamos.
Requisitos ya, periodo en funciones, artículo 208. ¿Quién lo quiere leer? El artículo 208 establece periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante este periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley. Muy bien. Son 5 años de los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Sala de Apelaciones. ¿Sí? ¿Cómo van a poder ser removidos los de Sala Corte de Apelaciones? A través de un proceso que se lleva ante la Junta de Disciplina Judicial. Presentan una denuncia ante uno, ganan que es muy difícil, la verdad, ganan la denuncia, entonces ahí sí son removidos. ¿Sí? De lo contrario, son 5 años los que van a tardar. Pueden ser reelectos en los dos casos. ¿Sí? Bueno, Disculpe. sí, Solo la verdad que duda y aprovechando que estamos hablando del tema, de una noticia que vi hace unos días atrás, o sea, a lo que yo quiero llegar es, no se necesita estudiar la carrera de Derecho para darnos cuenta de lo que hizo este personaje. Pero ¿cómo o quién juzga a un juez? Hablo de una noticia que vi de una señora que en menos de una hora dejó libre a dos que habían asesinado y habían pruebas y había grabaciones y había de todo. Y ella en menos de una hora los dejó libres. O sea, San Miguel sabemos de Petapa qué, creo que fue. perdón. San Miguel Petapa creo que fue. Entonces ¿O no? digo yo, ¿y quién critica a esta juez? Porque no se necesita estudiar derecho para darse cuenta uno de que pues ella, qué montón de dinero le pudieron haber dado, pero ¿cómo la sacan de ahí? Y ahora es ahí donde entro a una discusión. Miren, pues, en cuanto a este tema pueden ver varias aristas. Uno, la verdad que no sé cómo está bien el caso. Solo me enteré de que sí dejó libres a unos sicarios, creo que fueron, algo así, no me recuerdo bien. Pero pueden haber varias situaciones. Puede ser que el Ministerio Público no haya hecho bien la investigación y que con base a la investigación deficiente no haya un sustento un sustento legal para en sí sostener la plataforma fáctica del Ministerio Público y obviamente no habían elementos de convicción para poder condenarlos o o seguir el procedimiento penal que corresponde hasta llegar a la sentencia. O en la sentencia vienen y los elementos probatorios no son suficientes para determinar la responsabilidad penal de los sindicados, o bien que, bueno, esa es una. Otra, que pueda ser lo que el análisis que haya hecho la jueza en cuanto a los elementos probatorios o los elementos de convicción que haya tenido a la vista. ¿Sí? Ahora bien, viene otro punto de vista. Muchos de los ciudadanos vienen y dicen, bueno, era a todas luces que era un asesino, que no sé qué, que no sé cuánto, y por qué los dejó libres. Pero no saben cuáles son las interioridades del proceso. Bueno, le pregunto, Juan Carlos, ¿usted sabe bien cómo está investigado el proceso? ¿Sabe cuáles eran los elementos de convicción? ¿Cuáles eran los elementos de prueba aportados al proceso? Como para decir, a todas luces tenía que condenarlos en una hora, los dejó libres. Hasta ahí no tengo yo todo el conocimiento. Obviamente, pues esos son procesos internos de todas las investigaciones que se hacen. A lo que yo caería en cuenta, o como le digo, tal vez no como estudiante de la carrera, sino como persona que ve las noticias. O sea, Ujú. a mí me dan un video donde se ve que estas dos personas, por ejemplo, están matando a otra, disparándole a otra y lo matan, pues, ¿qué tantas pruebas se necesitarán para decir de que ellos son los culpables de esa muerte? Un O sea, video. yo le Bueno, digo no como estudiante que yo sé que lleva proceso y todo lo demás,
como persona que ve las noticias. Yo vi el video y sí es este que lo mató. Y es que ahí es donde viene el problema, que las noticias a veces son muy amarillistas y hacen ver a un juez que tomó una decisión que no era acorde a lo que se está viendo en la tele, a lo que se está viendo en los videos, pero no conocen cuáles son los elementos de convicción. Si bien es cierto, existe un video, puede ser de que no se les mire bien el rostro, que algún medio de prueba que considera la jueza no sea el idóneo para venir y ligarlos a proceso y seguir el proceso penal como tal. Eso es a lo que voy. Y ahí es donde viene un problema que es la independencia judicial, que un juez penal, esa es la presión que tiene, incluso un juez civil, en los casos de los amparos, tiene una presión enorme cuando viene y la sociedad civil viene y se le va encima, que por qué tomó esa decisión si a todas luces se mira esto, lo que usted dice, pero no están viendo las interioridades del proceso. Y ahí es donde viene el principio de publicidad del proceso. Obviamente un proceso es público, pero no están viendo las interioridades que se están viendo dentro del expediente, todo lo que está incorporado al expediente. Entonces, como jueces, obviamente nos tenemos que respaldar porque, si bien es cierto, se mira una cosa en la tele, sacan una noticia en la prensa, en las redes sociales, que ahora es muchísimo más fácil de enterarse, pero no saben las interioridades del proceso y cómo fue desarrollado y todos los elementos que van dentro del proceso. Eso es lo complicado. Y si se quisiera poner una denuncia, como usted dice, puede ir al Ministerio Público por prevaricato y ya inician con el proceso del antejuicio, o bien pueden poner una denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial porque no se cumplió con las normas judiciales, ¿no? Pueden ser dos formas. Lourdes. Gracias. Yo con lo que está diciendo Juan Carlos, esto me suena como cuando sacan las noticias de que los médicos asesinaron a un paciente en sala de operaciones. Pues ni siquiera Exacto. vieron, no saben cómo es el proceso y es más la prensa amarista, ¿verdad? Puede Es que ser es que el tiempo en el que se ingresó la prueba reina que establecía que era el video, no lo estableció el Ministerio Público. Entonces ahí, ¿qué va a hacer no el lo juez? presentaron. Debe de tener las herramientas. Y nosotros vamos a esa parte. O sea, nosotros estamos aquí ahorita aprendiendo, pero en algún momento ustedes, jóvenes, van a ir a ocupar esos cargos donde tienen que establecer y dejar documentado. Entonces, todo tiene que quedar registrado. Es como nosotros los médicos, anotar todo, ¿verdad? Tú cómo llegó el paciente, cómo estuvo, cómo lo evalué, en qué minuto lo evalué, yo lo encontré así, y si a los 2 minutos le dio un paro y se murió, pues ese ya no es mi problema. O sea, yo no lo maté, pues eso es parte de su enfermedad, pero sí cuesta establecer esa parte con todo lo álgido de la situación. Todos queremos una justicia pronta, rápida y ver que los culpables, según nosotros, son los culpables, sean Exacto. castigados, quemados en la hoguera, desollados, vivos y todo lo demás. Y es que eso es lo complicado. Si no se incorpora, así como dice, obviamente pudo haber sido que el video haya salido a la luz en las redes sociales, pero no lo incorporaron al proceso, entonces, ¿cuál va a ser el fundamento del juez para poderlo ligar a proceso o dictar una sentencia? No se puede dictar solo así con algo que no esté incorporado al proceso. Sí, Esa es la cosa. Sí, yo Sí, no voy a, referente a no lo voy que a dice, como hay, defender a Juan Carlos o de estar de un lado ni del otro. El asunto es que hay casos en donde se ha evidenciado públicamente, porque las audiencias son transmitidas públicamente ahora, en donde se ha evidenciado muchas fallas, cuestiones de lógica de los jueces al impartir justicia, sí, también hay casos, mucha obviamente. imparcialidad. Yo no voy a esos casos en donde hay prueba científica suficiente para poder llevar procesos penales complejos y poder emitir resoluciones acorde a. El asunto es que se ha politizado tanto el organismo judicial que la credibilidad no existe en los órganos de justicia. ¿Cómo se ha politizado?
no vayamos a ver temas políticos. O se ha comprado o se ha desnudado tanto el organismo judicial que, por ejemplo, el caso Maluf. Yo he visto las audiencias, he estado hasta 2, 3 horas. La evidencia científica que presenta, los argumentos que presenta el Instituto de la Víctima, que presenta el organismo, el Ministerio Público, testigos, entre otros, cómo pueden pasar, cómo pueden tipificar un delito de una forma u otra. Yo entiendo eso de la independencia judicial, pero muchas veces hay responsabilidades que existen y recaen en los jueces que estos mismos no tienen un actuar realmente correcto, ¿verdad? Entonces, También es cierto. cuando suceden casos como estos que detienen a 2, 3 personas, porque probablemente cometieron un hecho y a los 3 días están libres o a las 6 horas ya están libres, ciertamente el Ministerio Público no tuvo las herramientas suficientes o el tiempo suficiente para poder presentarle al juez la investigación suficiente que sustentaba la existencia o no de un hecho criminal y de los cuales se les indica como autores o partícipes del mismo. Pero eso no significa que quizá no hayan cometido el hecho, ¿verdad? Entonces, yo pienso que el organismo judicial, yo pienso que la politización del Ministerio Público arrastró al organismo judicial con sus resoluciones. Entonces, el organismo judicial está ante la sociedad con un poquito más de credibilidad que el MP ahorita, pero no la suficiente, porque los casos que han sido públicos, por ejemplo, condenar a personas con tipo de persecución política, y si se le ponen nombres, por ejemplo, Maynor Moto, Freddy Orellana, entre todos, o sea, no hablan de ellos en específicamente. Ellos dicen los jueces, incluido usted. Ellos dicen los jueces. No, cuando hablan mal de un fiscal o que el MP no hizo bien la investigación, en un caso de repente de 100,000 que llevan al mes a nivel nacional, ellos dicen los fiscales del MP, ¿va? O los no sé quiénes. Entonces, al final, yo entiendo el punto de Juan Carlos y yo creo que de la perspectiva que lo entendí fue que él manifestó ese asunto. No, porque si nos vamos al otro, ahora como estudiante de Derecho y pues algún día, si Dios lo permite, profesional, por supuesto que yo tengo que ver si cumplen o no los elementos, por ejemplo, para considerar delito, si se encuadra, en qué tipo de delito se puede encuadrar, qué tipo de penas, etcétera, ¿verdad? Pero eso ya son otros 20 pesos, eso es como que alegarle a la gente, a los 18 millones de personas en Guatemala, que conozcan el derecho, ¿verdad? Cuando no conocemos ni la Constitución Política de la República de Guatemala muchas veces. Entonces, no nos vayamos por otro lado para poder ver realmente la realidad nacional que tenemos. Eso es lo que yo entiendo. Disculpe, lector, esa es mi intervención. Muy bien, gracias. Pero sí, también tienen razón que hay muchas veces que las decisiones que se toman son acordes eh, a situaciones políticas, como por ejemplo las persecuciones políticas, pero sí ahí sería otro tema de que por tener, incluso yo creo que ahorita tiene varios procesos de antejuicio Giovanni Orellana, por lo mismo por prevaricato, por tomar decisiones que no van acorde a la ley, pero ahí sí que la Corte Suprema es la que decide si le quita o no el derecho a antejuicio y es perseguido penalmente. Pero ahí sí son otros 20 pesos. Pero sigamos entonces, si no nos vamos a avanzar. Bueno, artículo 211 que nos establece la doble instancia. ¿Quién lo lee? Leo yo, Otto, por Lick. favor. O no sé quién habló, pero lee. Instancias en todo proceso, artículo 211. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Muy bien. Este artículo me lo vinculan con el 59 de la ley del organismo judicial, el primer párrafo. Y en el segundo párrafo, donde dice las formas de revisión que determine la ley, es la revisión que se encuentra contenida en el Código Procesal Penal, que está en el artículo 453. ¿Oyeron? Para que hagan
Se No, vincula Se perdón, con se me basó fue la en señal en el artículo constitucional. ¿En cuál estábamos? Perdón, Eric, me quedé en el 208. 211, le hacen el llamado al 59 de la ley del organismo judicial, que también nos habla sobre la doble instancia. En el primer párrafo, ahora en el segundo párrafo, donde dice formas de revisión que determine la ley, le hacen el llamado al artículo 453 del Código Procesal Penal, que es donde se encuentra regulado el recurso de revisión. Ahora les explico algo sobre la doble instancia. Obviamente la Constitución nos establece que van a haber dos instancias únicamente, primera y segunda instancia. Si un juez de primera instancia conoce de un asunto y lo apela, en segunda instancia, ¿quién va a conocer? El órgano superior. ¿Quién es el órgano superior? Sala de Corte de Apelaciones. Esa sería la segunda instancia, ¿sí? Primer caso. Segundo caso. Un juez de paz conoce de un recurso de apelación en algún proceso. ¿Quién va a conocer en segunda instancia? Jueces de los juzgados de primera instancia, del ramo en que se trate, ¿sí? Segundo caso. ¿Tenemos claro esto? El juez de paz puede ser de primera instancia. Juez de primera instancia puede ser segunda instancia. Eso es lo que no quiero que se confundan. Juzgados de primera Ahí instancia podemos puede ser aplicar, la segunda instancia, ¿sí? ahí Ahora un podemos juez de primera aplicar el método inductivo, Lic, de lo particular de lo singular. ¿Cómo es? de lo De singular a lo, lo general. ajá, porque No digamos, aplicaría. un juez, luego instancia. Es que tenemos que ver Abarca más delitos por el tema de territorio es que no es solo o algo así. no solo de delitos, ahí está rama, por eso les digo dependiendo de la rama que se trate, porque puede ser de familia, puede ser penal, puede ser civil, puede ser laboral. Entonces, es dependiendo de la rama de que se trate, no solo de penal. Por eso les digo, un juez de paz puede conocer en primera instancia. Segunda instancia, jueces de primera instancia. Ese es uno de los casos, ¿sí? Uno supeditado al otro. Si conozco en paz y me apelan, voy a conocer en segunda instancia jueces de primera instancia, ¿sí? ¿Les queda claro esto? No quiero que se confundan en que un juez de primera instancia solo puede conocer en primera instancia. Eso es lo que quiero que les quede claro. Por eso pregunto, ¿les queda claro esto? ¿Más o menos o no? Y la segunda instancia es la apelación. Sí, exacto. La segunda instancia es la que conoce ya después de que se plantea el recurso de apelación. Si yo planteo un recurso de apelación en un juzgado de paz, lo va a conocer el juzgado de primera instancia, que ya sería la segunda instancia que va a conocer sobre ese asunto. Lick, para ¿Sí? ponerlo un poquito más sobre la tierra, ¿por qué Vamos a ver. no lo Voy a ver si tengo aquí algún. Espérenme, vamos a ver. Yo le Por ejemplo, decía que ¿Sí? si delitos nos menos podía graves explicar los conoce paz. el de María Ajá, son Fernanda de paz. Bonilla, que ha ido con un montón de instancias y que No son la... instancias. co- Ahí no son instancias. Solo existen pero dos instancias. Lo que puede haber son recursos. eso, El eso, recurso de apelación, pero el recurso de apelación, si se plantea en primera instancia, lo va a conocer la Sala de Cortes de Apelaciones, que esa sería la ya. segunda instancia. Mm, Voy a ver si tengo, permítame, voy a ver si tengo una imagen para poderles. Vamos a ver.
Y perdone, en el caso de que, digamos que una, o sea, un caso sea conocido por un magistrado de sala, y esa llega a ser conocida por la Corte Suprema, en ese caso, si ese mismo magistrado está en Corte Suprema, no puede conocer ese caso, sino que tiene que tener inhibitoria sobre ese caso. Exacto, pero nunca va a pasar, porque obviamente no puede estar dependiendo si es durante un tiempo muy largo que se haya tardado en pasar de una a otra y casualidad el magistrado va a estar en esa Es que misma sala, sí, ahí sí o se tiene sea, que inhibir. le hago un comentario porque, o sea, sí he visto casos así de que, digamos, que llega a ser conocido en el área de Corte Suprema y sí existe una inhibitoria por parte de algunos Ajá, magistrados para no conocer. puede existir. Espérenme, ahorita creo que tengo aquí una imagen. Todos los voy a localizar, vamos a ver. Derecho constitucional, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Derecho constitucional. Ahí está. Miren, por ejemplo, esta imagen que les acabo de mandar. Se las mandé al WhatsApp. Ahí está un ejemplo de lo que es la primera instancia y segunda instancia. Para que tengan ejemplificado cómo es de que funciona. O sea, si vamos como a los rangos, Y las cámaras. las cámaras y luego la Corte Suprema de Justicia en La pleno. Corte Suprema de Justicia. Ujú, Entonces son exacto. 5. Existen jueces menores, pero son los que se les Los llaman de jueces de... mayor riesgo tienen la misma categoría que los jueces de instancia. Ahí vamos a otra cosa. Por ejemplo, los jueces de mayor riesgo están en primera instancia. Están igual que los tribunales de sentencia, que están en primera instancia. Pero entonces la clasificación sería jueces de paz, juzgados de instancia, Juzgados de primera instancia, no solo de instancia, juzgados de primera instancia. juzgados de primera instancia, luego sería jueces de Sala, mayor corte de riesgo. apelaciones. No, 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 no. Sala de corte de apelaciones. La jerarquía es así. Jueces de paz, jueces de instancia, de primera instancia, como lo quieran ver para que se les haga más fácil. Sala de la corte de apelaciones, Cámaras, cámaras y la corte. Ahí está. 5. Ahí Ok. estamos Entonces, en, y en en jerarquía. esas aristas En ya sale jerarquía. Ahora bien, juzgados de paz. Juzgados de paz pueden ser juzgados de paz penal, juzgados de paz civil, juzgados de paz de familia. Aquí estamos en paz, ¿sí? Estos de paz pueden conocer delitos menos graves, ¿sí? Dependiendo si tienen competencia ampliada. Va. Juzgados de primera instancia. Hay penal, civil, familia, trabajo. En penal es donde se complica un poquito. ¿Por qué? Porque como a los jueces contralores, los jueces de mayor riesgo, los jueces de los tribunales de sentencia también forman parte de los juzgados de primera instancia. Entonces, quien va a conocer sobre la apelación de todos esos va a ser la sala de la Corte de Apelaciones, que está en una jerarquía superior. ¿Sí? Esta es la jerarquía que tiene. ¿Estamos? y los jueces que están en primera instancia, o en qué ¿Mm? momento conforman un tribunal, o ¿Cómo existe, así? o hay tribunales ¿Me, específicos que me está son, hablando por el tribunal de sentencia? ¿O por qué? digamos, Me dijo, yo estoy ocupado. por ejemplo, en las resoluciones dice la sala sexta constituida en tribunal de amparo. Ah, pero es que ahí es otro rollo, constituye en tribunal de amparo. También los juzgados de primera instancia se constituyen en tribunal de amparo cuando conocen de algún amparo. Está Aunque muy diga difícil, ¿eh? tribunal de amparo. ¿Ah? Está muy difícil esto, no lo va a poner en el examen. No me miren, pues.
Va. Juzgados de primera instancia. Ya nos estamos metiendo a amparo ustedes. Es que eso espero dárselos el otro curso. Cuando nos estamos hablando de amparo, obviamente nos van. ¿Quiénes son? Los jueces de paz nunca van a conocer de un amparo. Eso lo tienen que tener claro. Si obviamente lo pueden presentar ahí, pueden resolver el amparo provisional porque es obligación, pero inmediatamente todo el procedimiento y fenecimiento del proceso tiene que llevar un juzgado de primera instancia, sea del ramo que sea. Cuando un juzgado, sea civil, penal, laboral, conoce de algún amparo, en la resolución va a decir juzgado primero de primera instancia penal constituido en tribunal de amparo. ¿Por qué? Porque van a ser únicamente para conocer de un amparo. Si no es de un amparo, solo va a ser juzgado primero de primera instancia penal del ramo de Guatemala, por ejemplo. Pero ahí sí es dependiendo de la rama que se vaya a conocer. Y ahorita solo estamos hablando de las instancias. Primera instancia, segunda instancia, según una categoría, la jerarquía que tenga. Paz, instancia, sala de corte de apelaciones, cámaras, Corte Suprema. ¿Estamos? Dos instancias únicamente, que utilicen el amparo como una instancia revisor, como un recurso de apelación, digamos, para darle forma de instancia revisora, son otros 20 pesos, que hay jurisprudencia en la que se puede venir y en cualquier momento suspender el trámite del amparo por el motivo que sea. Pero eso ya son otros 20 pesos. Ahorita solo estamos viendo instancias, ¿sí? Y ya son las 11:11 ustedes. Tienen que irse a la otra clase. ¿Cómo vamos a quedar? Hay 28. ¿No es a las 11:30, pues? Ahí están las 11:30. Ah, perdón, entonces. Ustedes, yo me confundo. De 10 a 11:30. Yo tengo una duda. Eh, Perdón. cuando nombran en Ajá. algún municipio un juez de paz, él conoce todas las denuncias que llegan, eh, Dependiendo. civil, penal, los de Laboral, laboral, de familia, familia, todos. Y de ahí los trabajo ramifica. también pueden conocer. No. Es dependiendo de la competencia que tenga ese juzgado. Por eso cuando crean un juzgado o está un juzgado, tienen que ver el acuerdo de creación. En el acuerdo de creación del Y esto es juzgado, ya sea impresionante. antiguo o nuevo, van a ver, va a decir la competencia que van a tener esos juzgados. Incluso va a ver el nombre, va a decir, puede ser que en algún municipio, por ejemplo en el de San Miguel Petapa, este juzgado es de competencia mixta. ¿Por qué? Porque conoce asuntos de civil, familia, trabajo y penal. Conocen 4. Ahí ese juzgado es pluripersonal porque hay 4 jueces. Ah, pero hay Es un 4 solo, jueces, un juez es por un solo, cada área. es un solo juzgado con 4 jueces. Mm. Es de los pocos porque en San Miguel Petapa hay muchos temas que ver. Entonces ahí se van ampliando. Incluso hace poco lo acaban de ampliar, hace como un año, creo yo, La rusa. que lo modificaron y lo ampliaron para que fuera pluripersonal y ahí son 4 jueces. ¿Sí? Los de instancia civil son pluripersonales porque hay 2 jueces. Pero no es de que conozcan, los 2 jueces van a conocer el mismo asunto, sino que cada juez conoce sus asuntos por separado. El juez A conoce los expedientes pares, el juez B conoce procesos Ah, impares. Cada quien tiene su independencia judicial. Igual en San Miguel Petapa, incluso en otros municipios que donde hay juzgados que conocen, aparte paz penal, hay un juzgado de paz penal y hay un juzgado de paz civil, familia y trabajo en un solo municipio. Entonces va a depender de la creación de los juzgados, ¿ver? Bueno, ¿Y que usted juez de dónde es? de acá de Guate, civil, No se ha dado civil.
Civil 4. De repente, a ver si aunque me gusta más dar penal ustedes, porque civil es muy amplio y imagínense ustedes que como pregunta, nunca termino de salir de un tema. Pero pues, Hasta hoy vámonos a la... entiendo por qué los de civil nunca nos dejan hablar entonces. Solo No, leen, ellos explican y no nos dejan pero ni hablar. es que olvídense, es que en civil si uno se pone así, nunca termina de dar los temas. Es muy amplio, es demasiado amplio, es más amplio que penal. Penal es un poco más En fácil, civil nos incluso tendría que para... dar todas las semanas clases extras, entonces, Lick. Sí, y hágalo broma, porque Pero ahí es sí que quien no pregunta nos quedamos peor que en el principio, creo yo, ¿no? Lick, esos días en sus audiencias. Una audiencia de media hora le tardará hora y media. a la madre. Con No, nosotros. no, en civil yo sí se trata de, por ejemplo, las declaraciones de parte, solo cuando ven y dicen, bueno, estoy abriendo la plica, solo el absolvente se da cuenta que la plica está cerrada, estuvo en reserva de la secretaría, se le van a dirigir estas preguntas, por favor responder sí o no, si desea ampliar solo me lo indica para poderlo apuntar en el acta. Se le dirige la pregunta, bueno, empieza a contar una historia, ahí es momento de pararlo, porque si cuenta una historia, y Dios olvide. Solo me hace favor de responder sí o no y una ampliación corta en cuanto a la pregunta que se le hizo. Porque hay muchas veces que empiezan a contar que mi abuelo cuando tenía la finca, que no sé, ¡y! Olvídense cuando se termina de desarrollar Pero la eso no es audiencia. parte para poder entender y poder razonar bien la decisión, Lick. No, es dependiendo de la pregunta. Por eso cuando se lee el pliego de posiciones se debe calificar la pregunta si es sobre hechos relacionados a la demanda o a la contestación de la demanda, o si son hechos controvertidos. Si no son hechos controvertidos, se descalifica la pregunta y no se le hace al absolvente. Sí, pero cuando se presenta una aplica con las preguntas, esa entra a revisión antes de, ¿verdad? No, esa se ¿O no? revisa en el momento de la audiencia. Cuando se le dice, Mm. bueno, la plica está cerrada, trae un pliego de posiciones con 14 posiciones, me permite un momentito, las voy a calificar y uno se pone a leerlas ahí, pum, esta sí es acorde a los hechos controvertidos, calificada, esta trae más de 2 preguntas, descalificada, esta no es de hechos controvertidos, descalificada y así es como se van reduciendo. Es que yo en mis inicios me recuerdo que a veces el licenciado me mandaba con un sobrecito y me decía, no lo vaya a abrir, usted solo entréguelo, llévelo, pero era una presión así porque me decía, mire, esto es súper importante y nadie más lo tiene que ver, usted lo lleva y lo entrega, ¿va? Entonces, Es que era, eso se sí, hace sí. en la, ¿Qué eso explica, se Lick? hace en la Perdone la audiencia. ignorancia. ¿Ah? ¿Qué explica? Un pliego de Es el, preguntas. es el, no, el aplica es el sobre donde va a incorporar el pliego de posiciones. Es un sobrecito normal. Sobrecito donde va a incorporar el pliego de posiciones. Y eso es obligatorio presentarlo. Ustedes estoy hablando de procesal civil, sigamos con No, constitucional. no, no, pues todo viene el caso, Eh, ¿no? disculpe, siempre y Eh, cuando ya que usted está empapado en la rama civil, Lick, un proceso o algún recurso para votar un no, no caso de sé, jactancia. si quiere después hablamos de eso, pero si quiere me hace la consulta ahí por WhatsApp. Ahorita terminemos de ver lo constitucional. Vamos con el artículo 213. Es que ya vieron, ustedes no se puede. Cuesta Bueno, avanzar, imagínense, por eso es de que no nos dejan es que hablar en estamos civil. interesados en su clase porque usted le explica bien, Lick. Ese es el 213, detalle. Es presupuesto del el organismo judicial. Exacto. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del ramo. Para el efecto se le asigna una cantidad no menor del 2% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado que deberá entregarse a la tesorería del organismo judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente. Son fondos privativos del organismo judicial, los derivados de la Administración de Justicia y su inversión corresponde a la Corte Suprema de Justicia. El organismo judicial deberá publicar anualmente su presupuesto programático y deberá informar al Congreso de la República cada 4 meses acerca de los alcances y de la ejecución analítica del mismo. Bueno, estos fondos privativos, ¿a qué se refieren? Bueno, primero, el presupuesto no va a ser menor del 2%. Segundo, los fondos privativos. ¿A qué se refieren los fondos privativos? Son todos los depósitos que las partes hacen al organismo judicial por multas
o alguna consignación que hayan sido y no haya sido reclamada. Si no es reclamada entre los 5 años, eso pasa a formar parte de los fondos privativos del organismo judicial. Y el organismo judicial tiene la facultad de distribuirlos dentro del organismo como más le considere correspondiente. ¿Sí? Muy bien. Artículo 214, Erickson, ahí va su respuesta a lo que me hizo al principio. Integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente. El presidente del organismo judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. En caso de falta temporal del presidente del organismo judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer en determinados casos, los sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación. Muy bien. Aquí tenemos el fundamento de que la Corte Suprema de Justicia está conformada por 13 magistrados. ¿Y qué nos indica? Que el magistrado presidente va a ser tanto de la Corte Suprema de Justicia como presidente del organismo judicial. Eso quiere decir que va a tener una función administrativa y función jurisdiccional. ¿Sí? Y a su vez va a estar conformada por 3 cámaras. ¿Cuáles son estas 3 cámaras? Cámara Civil, Cámara Penal y Cámara de Amparo y Antejuicio. ¿Sí? Cada una de estas cámaras va a estar conformada por su presidente, por un presidente y por 3 vocales. Si hacen la cuenta, ¿cuántos son? 4 por 3, 12. Más el presidente, son 13. Ahí está la totalidad de los 13 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, en pleno. Pero la Corte en pleno puede crear más cámaras. No. O sea, esas ya están establecidas. Esas están establecidas. Son 3 cámaras. Penal civil y amparo y antejuicios. Únicas 3 cámaras. Van a tener un presidente y 3 vocales. O sea que cada cámara va a estar integrada por 4 magistrados de los 13. Y el mero dijo, va a ser el del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. ¿Roxy tenía levantada la mano? ¿No? No, disculpe. Muy bien, no te da pena. Muy bien. A este le hacen el llamado del artículo 75 de la Ley del Organismo Judicial. Ahora vamos a ver cómo está electo, cómo se elige la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién quiere leer el artículo 215? Adelante, Roxy, gracias. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. ¿Cuál estaba leyendo, Roxy? 215. ¿Sí, Lee? ¿O no? No, yo, No, se me y hace- yo vi que no, o sea, no hallaba por dónde iba. Sí, es que ahí dio los requisitos del 207. No, estos son, aparte de los requisitos del 207, tienen que cumplir con los del 215. Yo creo que Dice ella leyó el requisitos. 216. ¿Lo leo? Ah, el o- 200. 216 Sí, por leyó. favor. Va, Sí, voy. ese estaba leyendo. El 215, por favor. Es la Bueno, elección de la Corte Suprema de Justicia. sí, artículo 215, reformado, elección de la Corte Suprema de Justicia. Ahí sí estoy.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años, de una nómina de 26 candidatos De propuestos 26 por una candidatos. Por favor, me subraya, solo Roxy, cuando yo le voy a decir, deme un momentito, es para que subrayen esto importante. Van a ser electos para 5 años y de una nómina de 26 candidatos. ¿Quién va a proponer esta nómina de 26 candidatos? La comisión de postulación. Siga con la lectura, Roxy, por favor. Me queden 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integral por un Integrada por número 1, para que le pongan ahí en la Constitución número 1. un representante de los rectores de las universidades del país, Que la preside. Bueno, ¿Quién número la preside? 2, Los decanos de las de las facultades facultades de Derecho. de Derecho Ujú. o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país. Muy bien. Número 3, Sería un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por y igual número 4. Aquí le número ponen número 4. y por igual número de representantes electos Representantes. por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución. Que ¿Sigo? son los magistrados de la Corte de Apelaciones. Por favor. La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos de las 2/3 partes de los miembros de la comisión. ¿A qué En las, comisión se refiere esta? De la comisión de postulación. Adelante. en las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Los magistrados de la Corte Suprema de Ahora solo un Justicia, momentito, Roxy. Roxy, un momentito, antes de empezar a leer este párrafo. En este párrafo me hacen favor de hacerle la anotación que es la elección para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que más se pelea al momento de elegir a los 13 magistrados. Y cada año es una pelea constante dependiendo de las decisiones políticas que se vengan más adelante. Adelante, Roxy, con el párrafo que estaba leyendo. creo que es los magistrados de Ajá. la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, con el voto favorable de las 2/3 partes, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones 1 año y no podrá ser reelecto durante ese periodo de la Corte. Muy bien. Aquí nos establece entonces cómo va a ser la elección de la Corte Suprema de Justicia. Nos dice que la comisión de postulación que se integra específicamente para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia debe enviar al Congreso. Ahí sí que el Congreso es el que envía la nómina de los 26 candidatos. De estos 26 candidatos, el Congreso es el que va a elegir quiénes van a integrar la Corte Suprema de Justicia. En los numerales que les dije que pusieran, nos establece cómo va a estar conformada esta comisión de postulación. ¿Sí? La comisión de postulación se conforma de esa forma. Dentro de ellos se van a elegir a la nómina de los 26 que van a remitir al Congreso. El Congreso viene y hace sus votaciones dentro del Congreso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Otra cosa importante acá, la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. La van a hacer dentro de los 13 magistrados. ¿Sí? Por las 2/3 partes. Obviamente se van a proponer uno u otro y todos los demás magistrados van a venir y van a decir quién va a ser el presidente. Por eso les digo que esta es la pelea, esto es lo que se pelea más en la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia es el que va a formar parte de las comisiones de postulación
para elegir, por ejemplo, el caso que acabamos de ver de la fiscal general. Es un tema importante políticamente a nivel nacional. Por eso es de que antes de la elección de de la magistrada Claudia Paredes, hubieron como unos 5 o sí, fueron como 5 meses en los que no se ponían de acuerdo porque querían que el licenciado Lucero Paz quedara como magistrado presidente. Algo que no se pudo, quedó la licenciada Claudia Paredes, que es la que preside ahora la Corte Suprema de Justicia. Pero es por el hecho de la comisión de postulación que van a presidir, es que se pelean tanto el puesto de magistrado presidente. Por ausencia del magistrado presidente, se va a quedar en primer lugar el vocal 1. Si se ausenta la presidenta, ¿Y como vocal 1 va esas a quedar vocalías quién las elige? dentro de ellos también se eligen. Pero esa sí es Dentro, para todo o cada año se eligen las nuevas vocalías sí, o es cada para año. todo el periodo. No, cada año se eligen las vocalías. Por Porque ejemplo, ahorita que la licenciada Claudia quedó como presidenta, el licenciado Cárdenas pasó a formar parte de la Cámara Civil. Se hicieron cambios dentro de las cámaras, pero es cada año dependiendo de la elección que se realice como presidente. Y Puede ser generalmente que esto lo hacen quede en el mes de octubre. exacto en el mes de octubre. Por eso les digo que quedan como 5 meses: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Hasta marzo se eligió al presidente. Sí, marzo fue que se eligió a la licenciada Claudia como presidenta. Fueron 5 meses de atraso para elegir en los que no se ponían de acuerdo entre ellos para elegir el presidente. Pero Bueno, eso no afecta para la próxima vez de volver a elegir el nuevo presidente, ¿o sí? bien, porque por ejemplo la licenciada Claudia va a quedar solo hasta octubre. En octubre se tiene que llevar obligatoriamente Nuevamente. obligatoriamente la elección del No nuevo puede ser presidente. reelecta, dice, ¿verdad? ¿Cómo no? Ella no, en el mismo periodo no. Si en el 2 siguiente años. periodo dentro del otro periodo vuelve a quedar ella como magistrada de la Corte Suprema, y sí ya puede venir y formar parte otra vez puede ser presidenta a través de la Corte Suprema. Pero hasta el siguiente periodo, durante estos 2 años que quedan, ya no. 2 creo que quedan, o 3, algo así. Ahora sí, ya es hora de finalizarle. Ahora sí ya. Bueno, solo leamos el artículo 216, Eric. Los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema. ¿Correcto, Lick? Muy bien. Artículo 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogados por más de 10 años. De 10 años. Muy bien. A los requisitos del 207 le agregan los del 216. Por favor. Entonces aquí ya tenemos los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y estos mismos requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia se necesitan para ser jefe del Ministerio Público, Procurador General de la Nación y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Para que hagan anotación. MP, Como dijo ¿qué más dijo? MP, PGN y magistrados del TSE. Estos mismos requisitos se necesitan. ¿Vieron? Bueno, entonces nos hicieron falta todavía la Sala de Corte de Apelaciones. Ya eran pocos artículos los que nos hacían falta y ver los más importantes de la ley del organismo judicial. Se los dejo otra vez, así. Si quieren si quieren que terminemos de ver algo entre semana, se ponen de acuerdo, hacen la encuesta. Menos jueves, jueves si no.
hacen la encuesta y si quieren podemos hacer una clase extra. A ver, si desean. Ahora si no, pues si no hacen encuesta ahí yo sabré y los miramos lo que falta el siguiente sábado. A ver. Y con relación al examen, hoy hay 28. Hacen falta compañeros, entonces como todavía nos queda una clase, que sería la del 30, podríamos ver si el 30 se conectan los demás y decidir de una vez si se hace el 6 o el 13 del examen. ¿Eh? Pues todavía tienen tiempo. Por si conocen a los compañeros que no se han conectado, si les dicen que se conecten para hacer la votación y pues ahí decidimos el otro sábado. A ver. Y voy a dejar de grabar, si no me voy a clavar yo solo. Y si ponemos la Eso le iba a votación en el decir. chat, Yo pienso que sí, mejor en el chat y esto bórrelo, Lick. Y ya se quedó grabado. Dígale a Juan Carlos. Él puede hacer su magia ahí. Bueno, entonces decidimos el otro sábado. De acuerdo, Lick. En un momentito les voy a subir la tarea con lo que hablamos el miércoles, porque ya casi terminamos de ver lo del organismo judicial. Me imagino que ya adelantaron con el Ejecutivo y Legislativo. Y pues, si desean una clase para terminar de ver lo del organismo judicial en esta semana, menos que sea jueves, ahí me aviso. Yo estoy a la orden. Está bien, Lick. Muchas gracias. gracias, Lick. Muy bien, Lick. Adiós. Muchas Bien, Gracias, gracias. Lick. que tengan Feliz feliz día. Gracias, día. Gracias licenciado. por Buen todo. día. Buen descanso, Lick. Gracias igualmente. Salik, buen descanso. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué Buenos tal, días, licenciado? Buen día. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Buenos días, un gusto verlos de nuevo. ¿Qué tal? Buenos Buenos días, días. Liz. Espero que hayan tenido una... Disculpe, le voy a ¿Sí? quitar 5 minutos, ya regreso. No tenga pena. Gracias. El tema del día de hoy pues es similar a los que hemos visto en el tema en dos clases, ¿verdad? Sí parece un poco más relacionado a algo que podríamos ver en la clase de ciencias naturales o algo así, ¿verdad? Pero definitivamente que sí está muy vinculada a la economía y obviamente que también. Justo empezamos y para recordarles que registren su asistencia. Entonces ahorita vamos a... Sí, ahorita empezamos, entonces solo voy a compartir. El cobalto. Y siendo no metálicos, eh, los, dentro de esos encontramos grafitos, feldespato, arena, grava, piedra caliza, por ejemplo. Y pues son variables dependiendo su naturaleza. Por ejemplo, son